Muy buenas a todos y a todas, os doy la bienvenida a un nuevo análisis, a un nuevo vídeo, esta vez en diferido porque ya sabéis que siempre que puedo lo intento hacer en directo, pero en esta ocasión pues me toca hacerlo grabado. Como os digo, nuevo análisis en esta ocasión, pues victoria del Atlético, os voy a decir, ¿no? Victoria importantísima que le da el pase en el Atlético a las semifinales de la Copa del Rey ante el Valencia en Mestalla. Era un contexto bastante complicado, era un escenario que generaba muchas dudas por cómo venía el Atlético, también por cómo llegaba el Valencia, era un partido pues que no se sabía un poco por dónde iban a ir los tiros, y en este caso pues el Athletic se impuso y de qué forma, al Valencia. Fue muy superior, yo creo que en líneas generales, a todas las facetas, tanto en ataque como en defensa al Valencia. Fue capaz de anular todas las virtudes que tenía el Valencia, sobre todo con balón, en la salida de balón, y el Athletic estuvo bastante cómodo, muy efectivo de cara a puerta, porque fue capaz de tener las ocasiones más claras de gol en situaciones muy claras para hacerlas. No fue de aquellos partidos de generar mucho y tener ocasiones, pues eso, ¿no? Que no sean tan claras, con pocas ventajas para hacer gol, y en ese aspecto en Atlético estuvo realmente muy bien, ¿no? Así que vamos a intentar desgranar el partido, empezando desde el principio, a través, pues eso, como siempre, de datos y de aspectos tácticos, porque me parece vital hablar un poco de ese inicio que fue un poco dudoso, ¿no? O dubitativo, mejor dicho, ¿no? Mucha gente hablaba de que ambos equipos estaban pues minimizando pues esos riesgos, jugándosela poco con balón, y por eso el partido fue un poco una especie de partida de ajedrez, ¿no? En la que ninguno de los dos quería arriesgar, pero sí que es cierto que el Atlético arriesgó en lo que es la presión alta, ¿no? Es decir, intentar ahogar, pues eso, al Valencia en el aspecto, pues eso, de la presión, intentar que no estuviese cómodo en la salida de balón, y la verdad es que lo hizo bastante bien. ¿Cómo lo hizo? Pues a través de esa estructura, ese 4-2-3-1, simplemente emparejó a hombre con hombre en el centro del campo, es decir, Muniain por encima de Guillamón, y los dos interiores del Valencia, con Ander Herrera y con Mikel Vesga, con ese trabajo de Iñaki Williams con los centrales y con los extremos, pues trabajando entre los laterales y el central cercano a su banda. Es decir, si por ejemplo recibía el central diestro, pues Iñaki Williams orientaba la carrera para que el central zurdo del Valencia no recibiese el balón, y Berenguer, por ejemplo, que estaba en ese lado izquierdo, pues trabajando pues según lo que demandaba la jugada, pues eso, ¿no? A orientar la carrera, pues se tenía que tapar por fuera o por dentro, ¿no? De esa forma, adelantando mucho en las líneas y orientando bien esas carreras y saltando de forma muy agresiva, el Valencia estuvo muy incómodo en la salida y consiguió transmitir una sensación de dominio del partido que la verdad que el Atlético agradeció, porque el Valencia de hecho ni siquiera se acercó a la portería de Agrezabala en toda la primera parte, porque el gol que mete de hecho es en propia puerta, ¿no? Además hay que añadir siempre en este análisis que el Valencia pues no estuvo tan bien con balón, ¿no? De hecho hay una parte de mérito muy importante del Atlético a la hora de presionar, pero el Valencia estuvo plano, estuvo impreciso en la gran mayoría del partido, pero también en ese tramo de la primera parte, que influye bastante en lo que fue pues eso, el trabajo del Valencia con balón, ¿no? Os pongo varios clips que explican esas situaciones para que veáis cómo consigue un Athletic o robar alto o forzar los errores del Valencia, ¿no? Con esa estructura que os explicaba al principio, fijaos cómo Williams pues trabaja entre los centrales, cómo Munier está pendiente de Guillamón, y luego pues fijaos, ¿no? Que cuando el central diestro de Valencia va a recibir, Muniain va a saltar al central diestro, pero pendiente de la línea de pase de Guillamón, tampándole su línea, y Berenguer esperando a saltar al lateral derecho del Valencia para que, pues eso, cuando el Valencia consigue o intenta, ¿no? Buscar una línea de pase, con esa misma idea de presionar, sin ir de forma tan agresiva, sino simplemente tapando las líneas de pase, consiguió, pues eso, llevar a una situación muy incómoda al central diestro del Valencia para forzar el error en este caso, de este central que os comentaba, ¿no? Situaciones que se repitieron mucho en el partido, que de hecho, por ejemplo, tengo este otro ejemplo, ¿no? Fijaos, situación en banda izquierda de ataque posicional del Valencia, con la idea que os comento, Iñaki Williams trabajando entre los centrales, Nico también pues con el lateral, y fijaos, cuando llega un punto en el que el Athletic puede ir a apretar, ¿no? Con esa misma estructura, con ese 4-2-3-1, y orientando las carreras para que se vaya uno de los costados, ¿no? Y tapando las líneas de pase del lado donde se había jugado, es decir, se había jugado en el lado izquierdo. No queríamos que volviese el balón por esa zona, así que presionamos de tal forma para que vaya al lado opuesto, y a partir de ahí orientamos la carrera y empezamos a acelerar esa presión para que forcemos el error. Y eso es lo que consiguió pues que en esa jugada en concreto y en la tónica general de la primera parte, el Valencia pues tuviese muchos problemas para sacar el balón y forzó los errores. Hasta tal punto de que el primer gol del Athletic llega en esa misma situación, en esa presión alta, y rápidamente el Athletic montando una ocasión que obviamente le dio una ocasión clara de gol, para que el Athletic se adelantase con el gol de Muniain, ¿no? Fijaos,
El 4-2-3-1 es clarísimo, los emparejamientos de centro del campo es clarísimo, y fijaos cómo Ander Herrera presiona de forma muy agresiva al interior del Valencia, recibe Iñaki y rápidamente el Athletic está muy bien para ganar esa segunda jugada, y está ese centro de Ander Herrera al segundo palo, esa dejada de Iñaki Williams a Muniain, que además interpreta muy bien la jugada y el remate es realmente espectacular, ¿no? Se juntan ese punto de efectividad que os comento de que el Athletic estuvo muy bien en sus ocasiones porque eran claras de gol. Fijaos la zona en la que remata Muniain, ¿no? Y como no tiene ninguna oposición, hay que decir que el Valencia, como os pongo en el segundo punto, estuvo defendiendo muy mal el área, pero evidentemente esa presión alta, esa forma de incomodar a un Valencia que, como os digo, estuvo bastante plano, le permitió, pues eso, ¿no? Montar esos ataques de forma rápida, balón vertical al área, ganar esa segunda jugada fue importante también, es decir, la importancia de que el Atlético estuviese tan bien en esas facetas para generar esa sensación de dominio, de partido, y además que te permita no solo defenderte, sino también atacar de forma rápida y plantarte rápido a la portería de Mamardashvili, ¿no? Y en ese aspecto, como os digo, el Atlético le dio mucha continuidad, no solo en la primera parte, sino también a lo largo del partido, y me pareció clave, ¿no? Porque cuando hablamos de forma de competir del Atlético, como os pongo en el último punto, hay un punto de que el Atlético, pues eso, estuvo muy bien en defensa, en ataque, como os digo, estuvo efectivo, estuvo muy bien defendiendo y tal, luego hablamos mucho más de ello, pero darle la continuidad al plan de partido durante todo el encuentro me parece una de las definiciones claves de competir, ¿no? Y en ese aspecto hay que decir que el Atlético estuvo muy bien, es lo que le permitió pasar a la siguiente ronda, ¿no? Que el Valencia estuviese anulado casi en la grandísima mayoría de tramos de partido, y ahí hay que darle mucho mérito al Athletic, porque igual esto no lo vemos tanto en Liga de forma más continua, pero en las eliminatorias coperas a partido único, ahí el Athletic lo hace de forma espectacular, ¿no? Igual que lo hizo cuando se tuvo que rehacer del primer gol del Valencia, ¿no? Ese gol en propia de Óscar de Marcos, y ahí es donde también hablamos de ese punto de competir, ¿no? Es decir, bueno, me meten un gol fuera de casa, encima en Mestalla, apretando, la gente se viene arriba, pues meto un gol y no me voy del partido, y eso tiene mucho, pero mucho mérito, porque de hecho le permitió, pues eso, al Athletic, pues estar por delante del marcador y que te plantees la segunda parte de forma muy distinta, ¿no? Y de hecho el Athletic estuvo muy, muy, muy bien en esa faceta de segunda parte, porque le dio la continuidad al plan de partido, como os digo, que es muy importante. Y luego, pues hubo dos aspectos, a mi parecer, bueno, tres bastante importantes. Lo primero, el trabajo del Athletic con balón, el de Muniain y Ander Herrera, ¿no? Voy a hacer especial mención al partido de Muniain porque tengo varios clips que explican lo bien que estuvo en esa, bueno, en todo el partido en general, ¿no? Porque hablamos de la presión y de cómo estuvo encima de Hugo Guillamón, pero le doy mucho mérito también a lo que hizo con balón. Y es que hizo mejor al equipo, porque Muniain es que es un jugador capaz de hacer muchas cosas, capaz de dar líneas de pase, de dirigir al equipo, de ocupar muy bien los espacios cuando el equipo tiene que progresar, y lo más importante, de atraer rivales para que el resto de compañeros del Athletic tengan espacios y no tengan marcas encima, ¿no? Os voy a poner varios clips que reflejan cómo mejoró al equipo, por qué el Athletic estuvo tan bien, ¿no? Con balón, y yo personalmente lo achico, ¿no? Al gran trabajo de Muniain, también de Ander Herrera, pero sobre todo de Muniain, cuando el Athletic tenía el balón, y sobre todo que veáis, pues eso, ¿no? ¿Por qué fue tan clave el partido de Iker Muniain? Y por qué el Athletic estuvo tan cómodo en líneas generales cuando tenía el balón, ¿no? Fijaos en este clip que me parece que engloba todo lo que os quiero comentar, ¿no? Fijaos en todo momento en el trabajo que hace Muniain, o sea, fijaos siempre en él, seguidle en todo el vídeo porque realmente merece mucho la pena, ¿no? Fijaos, recibe el balón, toca atrás, cuando el Athletic, o sea, cuando Yuri tiene el balón, le levanta el brazo y le dice, pásasela a Vesga. Muniain ya recibe por delante, y cuando ve que puede recibir aún más adelante, la pide en una situación que, fijaos, no tiene a nadie encima, o sea, interpreta muy bien el espacio. Fijaos cómo atrae Muniain a los defensores del Valencia, para que precisamente cuando se le da a Berenguer, si se lo hubiera querido un pelín más, Iñaki Unas tenía mucho espacio para recibir ese balón. Es decir, engloba todo lo que os comento, y es que os lo voy a volver a poner porque realmente me parece, vamos, espectacular el trabajo que hace Muniain en la jugada. O sea, fijaos, ¿no? Primero, en construcción, dice, vale, voy a intentar línea de pase, no puedo recibirla, le dice a Yuri que se le da a Ander Herrera, avanza metros, y cuando ve que tiene una línea de pase por delante para que pueda progresar en Athletic, fijaos qué bien ocupa ese espacio, fijaos cómo espera, atrae a los jugadores del Valencia, y ahí el Athletic tiene una situación bastante favorable para, por ejemplo, Iñaki Unas, pues eso, que reciba ese balón al espacio que le intenta dar Berenguer. Es decir, es capaz de hacer muchas cosas en muy poco tiempo, una sola jugada,
que hacen mejorar al equipo, y eso realmente es espectacular, ¿no? Lo mismo cuando os hablo de atraer jugadores, ¿no? Fijaos en esta jugada en la que, quiero que os fijéis cómo Muniain cuando recibe, espera a que le salten dos jugadores del Valencia y se la da a Yuri para que el propio Iñaki cuando recibe ya no tiene jugadores encima, ¿no? Fijaos, cómo viene a recibir, controla, espera, le salta un jugador del Valencia y Yuri ya se le puede dar a Iñaki que no tiene a ese jugador que le ha saltado a Muniain, ¿no? Es decir, es un cúmulo de veces que Muniain lo hace muy bien en ese trabajo que igual pues no tenemos tan presente porque siempre hablamos de goles, de ocasiones claras, de gol, de cómo el Athletic pues genera ocasiones, pero realmente ese trabajo sucio, digamos, ¿no? Que no está tan visto, ¿no? De construir, de dar líneas de pase, de ocupar espacios, de atraer jugadores para que esa jugada sea mejor, ¿no? Ese trabajo que hace Muniain realmente es espectacular y el que hizo ayer en Mestalla realmente hay que darle mucho, mucho mérito, ¿no? Y luego, como os digo, como segundo punto también a destacar, ¿no? De que, bueno, hablábamos de circulación de balón, pues fijaos también en este clip en el que veis como Muniain y Ander Herrera se entienden muy bien, ocupan bien espacios y dan líneas de pase muy bien para que el equipo pues circule bien en el balón. Fijaos, Muniain, Ander Herrera, luego espera a Muniain, se la vuelve a dar a Ander Herrera que ha dado una línea de pase por delante y ahí el Athletic puede construir bien la jugada. Estas son acciones del segundo tiempo que permiten que os explique pues cómo el Athletic fue capaz de estar muy cómodo, ¿no? Cuando tenía el balón y a su vez montar ataques y que luego el Valencia evidentemente no los pueda montar, ¿no? Porque cuando tienes el balón, pues eso, evitar que el Valencia no ataque y no tenga pues esas posibilidades que fueron mínimas para darle la vuelta al marcador, ¿no? Y eso, gran parte del mérito se lo doy a los interiores del Athletic, a Muniain y Ander Herrera, que estuvieron muy bien en esa faceta de circulación de balón. Evidentemente eso también se da porque tienes jugadores que pican muy bien los espacios, que los atacan muy bien, y ahí yo le doy mérito al trabajo que hicieron tanto Iñaki como Berenguer. En el caso de Berenguer con desmarques de fuera para adentro, e Iñaki Williams con desmarques, pues eso, ya sabéis lo bien que interpreta Iñaki Williams los espacios para atacarlos, ¿no? Y darle ese punto de profundidad al equipo y de estirarlo, pues fijaos con jugadas como esta, ¿no? Cuando el Atlético está construyendo desde atrás, atacar ese espacio, ¿no? A la espalda de la defensa del Valencia, que se da obviamente porque el Valencia en la segunda parte, bueno, es evidente que adelanta un poco las líneas para poder atacar y buscar el segundo tanto que le metiese en el partido y en la eliminatoria. Hay que decir que eso, ¿no? Que el Athletic lo aprovechó y ahí pues jugadores como los dos Williams, como Berenguer, pues se lo pueden aprovechar porque son jugadores que lo hacen realmente bien, ¿no? O sea, se da por contexto de partido y ahí el Athletic, a pesar de no montar o no generar peligro, pues ya te da sensación de dominio que, como os digo, fue clave para entender que el Valencia estuviese tan incómodo, ¿no? Junto a, evidentemente, el nivel defensivo que mostraron tanto... Yo, personalmente, le doy mucha importancia al partido de Yeray y de Vesga, ¿no? En el caso de Yeray, ya es costumbre, ¿no? Pero es que fijaos en datos de recuperación, 8 recuperaciones, en duelos no está para nada mal, aunque bueno, siempre se puede mejorar, pero estuvo bien despejando, defendiendo el área, o sea, ahí le doy mucho mérito al trabajo que hizo el central del Athletic, porque el Valencia en lo poco que pudo acosar y realmente intentar atacar, es que fue anulado por el trabajo que hizo el bueno de Yeray, ¿no? Entonces hay que darle mucho mérito a su trabajo, junto al de Mikel Vesga, que evidentemente cuando no tiene, pues bueno, cuando tiene menos responsabilidades con balón y tiene que estar más pendiente de defender, ¿no? De estar, pues eso, con coberturas, con despejes dentro del área, con ese tipo de... o de saltar, ¿no? En la presión, ahí Vesga es un pedazo de jugador. Y hay que decir que, bueno, no está mal sus cifras de duelos, mucho mejor que los de Yeray, hay que decir, también suma 8 recuperaciones, 3 de 5 en tackles, que son esas entradas a ras de suelo, y varios despejes también que le permitieron, pues eso, en Athletic, anular al Valencia cuando se acercaba al área, que especialmente se acercaba por las bandas, ¿no? Con los extremos, ya sea con centros laterales o en situaciones de uno para uno, pero evidentemente esos centros se despejan y gran parte del mérito pues se dan a Yeray y a Mikel Vesga personalmente, porque también Vivian lo hizo bastante bien, pero yo destaco el papel de estos dos, como os digo, para evitar que el Valencia pues bueno, generase esas situaciones de peligro que aparentemente yo creo que todos tenemos la sensación de que fueron bastante pocas, ¿no? Y por ir cerrando, pues hay que hablar, pues eso, a nivel de datos del partido tanto de Muniain como de Ander Herrera, que no son datos realmente de partidos de 10, ¿no? Porque al final, eso que os hablo de facetas de, por ejemplo, de Muniain, de dar líneas de pase, de atraer jugadores, eso no computan los datos, ¿no? Pero me gusta, por ejemplo, el dato de pocas pérdidas que tienen tanto de Muniain y de Ander Herrera, teniendo en cuenta en qué posición juegan y los muchos balones que tocan, es decir, 46, 45 balones que tocan, 12, 11 pérdidas, son muy pocas.
Los pocos pases que falla, por ejemplo, Muniain, de hecho solo falla 6, y teniendo en cuenta pues en las zonas que juegan 3 cuartos de campo, pues hay que darle mucho mérito. Me gusta, por ejemplo, el dato de tackles de Ander Herrera, 3 de 3. Me gusta los datos de creación de juego de Muniain en cuanto a, por ejemplo, veis ese dato de 2 ocasiones creadas barra pases clave, es decir, son acciones que permiten que el resto de compañeros tengan situaciones claras de gol o, pues eso, ¿no? Que les dejen solos en zonas más ofensivas. Pues bueno, un conjunto de datos, o por ejemplo ese dato de recuperaciones de Ander Herrera, de 7 recuperaciones no está nada mal, los 5 pases a último tercio de Ander Herrera y los 4 de Muniain. Como os digo, mucho mérito personalmente al trabajo que hicieron los dos, tanto en creación de juego, especialmente por ejemplo Muniain, pues eso, ¿no? En zonas más altas, o de Ander Herrera, para darse equilibrio al equipo, ¿no? Tanto en ataque como en defensa. Yo personalmente le doy mucho mérito y me parece importante en el análisis, porque creo que fueron claves pues en lo suyo, ¿no? Y que el Athletic pues fuese mejor, tanto pues como os digo, ¿no? Hablando de la creación de juego, pues en la forma de atacar al Valencia, de la sensación de dominio del partido, me parecen importantes. Y como os digo, por cerrar ya esto, mucho mérito a lo que hizo el Athletic para pasar a semifinales, la forma de competir que tiene el Athletic en Copa, de no arrugarse, te meten un gol y te rehaces, de siempre estar pendiente de darle continuidad al plan de partido, de anular al Valencia en muchas de las facetas. Y como os digo, ya luego con el 1-3 ya, ¿no? Con ese tanto de penalti de Mikel Vesga, el partido se acaba, porque es evidente que el Athletic anuló al Valencia, teniendo en cuenta también que el Valencia no estuvo fino, pero hay que decir que hay un punto de mérito muy importante por el trabajo que hicieron los de Valverde para pasar a la siguiente ronda. Así que nada más por mi parte por aquí, hasta aquí el análisis. Espero que os haya gustado, que os haya servido pues para tener una otra perspectiva, ¿no? De lo que fue el partido del Athletic, y encontrar los porqués de que el Athletic dominase tanto al Valencia y pasase con esta solvencia y esa efectividad sobre todo, ¿no? Contra el Valencia. Y nada más, nos veremos en la próxima, a ver si puede ser ese análisis contra el Celta de Vigo en la siguiente jornada. Espero que os haya gustado, pasad buen fin de semana y nos veremos en la próxima. Recordad apoyar el contenido si os ha gustado, que eso a veces se me olvida y a veces no. Así que nada, eso es todo y nos veremos en la próxima. ¡Agur!